Hola a todos y bienvenidos nuevamente a esta capacitación virtual del programa de guardabosques. En el día de hoy vamos a realizar la socialización del taller correspondiente al tema de sistemática, la segunda sesión. Comencemos. En este taller habíamos abordado algunos temas sobre los tipos de células que existen, las clasificaciones de los dominios de la vida y los reinos de la vida. Entonces, la primera pregunta del taller nos indagaba sobre los dos tipos de células que existen. Recordemos que hay dos tipos. Las células procariotas, que son unas células más pequeñas, las encontramos en organismos microscópicos, bacterias y arqueobacterias, y la característica de estas células es que no tienen un núcleo verdadero. En ellas, el material genético se encuentra disperso en el citoplasma, y no poseen ninguna estructuras adicionales como las organelas. Mientras que las células eucariotas, que son mucho más grandes, son unas células que son un poquito más complejas, tienen una maquinaria mejor conformada y tienen diferentes tipos de organelas que cumplen diferentes funciones. Lo más importante es que estas células sí tienen un núcleo verdadero, que es donde se almacena la información genética, el ADN. Entonces, para esa primera pregunta, ¿cuáles son los dos tipos de células que existen? Lo que pedía era recordar estos dos, las procariotas y las eucariotas. En las siguientes preguntas, les indagaba sobre qué tipo de célula se puede encontrar para cada uno de los dominios de la vida y para cada uno de los reinos. Entonces, esa respuesta la tengo aquí resumida en esta tabla. Recordemos, existen tres dominios de la vida que son los que aparecen en la primera columna: el dominio bacteria, el dominio arqueobacteria y el dominio eucaria. Los dominios son la clasificación taxonómica más amplia, es decir, la que abarca mayor número de individuos, de organismos. El dominio bacteria está compuesto únicamente por un reino, que es el reino que tiene el mismo nombre, reino bacteria. Y los organismos que se encuentran en este dominio y a la vez en este reino son todos organismos con tipos de células procariotas. En el dominio arqueobacteria solo tenemos nuevamente un reino que tiene el mismo nombre, reino arqueobacteria. Y nuevamente, para este dominio y para este reino, todos los organismos que lo conforman tienen células de tipo procariota. No sucede así con el tercer dominio, que es el dominio eucaria. Este dominio ya está compuesto por 5 reinos, que son protozoa, cromista, fungi, planta y animal. Todos ellos tienen células de tipo eucariota. Entonces, según esto, pues en resumen, encontramos que las células procariotas se encuentran en dos dominios, en los dominios bacteria y arqueobacterias, mientras que las células eucariota se encuentran en un único dominio, el dominio eucaria, y obviamente en los 5 reinos que lo conforman: protozoa, cromista, fungi, planta y animal. En otras preguntas les indagaba sobre la clasificación de algunas especies que podemos encontrar en nuestras reservas y les pedía que me indicaran a qué dominio pertenecían y a qué reino. La primera especie sería Escherichia coli, que es una de las bacterias que se encuentran en el tracto digestivo de los mamíferos. En nuestro caso la tenemos. Y como es una bacteria, pertenece al dominio bacteria, reino, bacteria, el único reino que tiene este dominio. Tenemos a Cecropia teleniti del yarumo, perteneciente al dominio eucaria, estamos hablando de una planta, reino planta. El Momotus equatorialis, que es el barranquero o soledad, es un animal, específicamente un ave, pertenece al dominio eucaria y el reino animal. Croton magdalenensis, el drago, vemos que pertenece al dominio eucaria, reino planta. Lactobacillus bulgaricus era uno de los ejemplos que les había dado para el reino bacteria. Y este microorganismo también pertenece al reino bacteria. Clatrus archeri, que sabemos que es un hongo, ¿cierto? Que aparece aquí en la fotografía en la parte de abajo, pertenece al dominio eucaria, pero en este caso cambia el reino. Al ser un hongo, pertenece al reino fungi.
Danaus plexipus, la mariposa monarca, pertenece al dominio Eukarya, reino animal. Cyanocoras incas, el carriquí, dominio Eukarya, reino animal. Quercus humboldti, dominio Eukarya, reino planta. Estamos hablando del roble. Leopardus pardalis, dominio Eukarya, reino animal. Y finalmente el Podocarpus oleifolius, dominio Eukarya, reino planta. En otra de las preguntas les pedía que me indicaran cuáles de los dominios y cuáles reinos creían ustedes que podíamos encontrar en la reserva. Me sorprendió mucho ver que la mayoría de las respuestas incluían el reino planta, animal y fungi, pero no incluían los demás reinos, no incluían el reino cromista ni el reino protozoa, lo mismo el reino bacteria y el reino arqueobacteria. Entonces aquí les cuento que, por ejemplo, para el dominio bacteria, claro que lo podemos encontrar en nuestras reservas. Miren esta cifra. En 1 gramo de suelo se pueden encontrar aproximadamente unas 4.000 a 10.000 especies diferentes de microorganismos. ¿Y nosotros tenemos suelo en las reservas? Por supuesto que sí. Dentro de esos microorganismos tenemos de muchos tipos, algunos que son asociados a las raíces de las plantas, que ayudan a fijar nitrógeno, algunos que están asociados con hongos. Entonces tenemos muchísima diversidad. Miren, 4.000 a 10.000 especies diferentes en un solo gramo de suelo. Entonces, bacterias, claro, las bacterias las tenemos en todas las reservas. Y pensemos en nuestro caso. Esta cifra, que puede parecer muy sorprendente, es real. En nuestro cuerpo tenemos aproximadamente 37 billones de células. 37 billones implica 37 millones de células, o sea, son demasiadas. Pero adicionalmente a esas 37 billones de células tenemos aproximadamente 48 billones de bacterias. Esto quiere decir que en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, tenemos más células bacterianas que células humanas. Eso es sorprendente. Entonces, claro que tenemos dominio bacteria y reino bacteria en las reservas. ¿Qué pasa con el dominio Eukarya? No dudaron en que encontrábamos plantas, animales y hongos, porque ellos son macroscópicos y nosotros los estamos viendo a diario. Pero los otros dos reinos también los podemos encontrar. Recordemos que los protozoos son organismos unicelulares, pero con células eucariotas, y se pueden encontrar principalmente en el agua, aunque también los podemos encontrar en el suelo. ¿Y en nuestras reservas tenemos agua? Por supuesto que sí. Entonces también vamos a tener protozoos. Y el reino cromista, que era donde encontrábamos las algas, que son organismos fotosintéticos, muchos son acuáticos, pero en las imágenes podemos ver los líquenes. Los líquenes son asociaciones de hongos y algas. ¿Y tenemos líquenes en nuestra reserva? Claro que sí. Entonces, en nuestras reservas podemos encontrar todos los reinos de la vida y todos los dominios. Ah, pero no he mencionado las arqueobacterias. Sí, claro que sí. Lo voy a hacer a continuación respondiendo la pregunta que nos hizo Yolima. Ella me decía, en la reserva existirán arqueobacterias. Claro, yo les había contado que las arqueobacterias se encuentran principalmente en condiciones extremas, es decir, altas temperaturas, altas salinidades, bajo pH o alto pH, pero en el suelo también podemos encontrar arqueobacterias, o sea, no todas son extremófilas, pues también vamos a encontrar arqueobacterias en nuestras reservas. Incluso en el colon humano tenemos arqueobacterias que ayudan a producir metano. Entonces, muchas veces cuando producimos gases, lo que estamos haciendo es favoreciendo el crecimiento de esas arqueobacterias en el tracto digestivo. Un dato curioso, no todas las bacterias son malas, y en el caso de las arqueobacterias, hasta el momento no se conoce ninguna especie que sea patógena, es decir, que tenga un efecto negativo o que cause alguna enfermedad en los seres humanos. Y para terminar, tenemos una última pregunta que nos hace Nelson. Nos pregunta, ¿cuál es el reino Mónera y cuál es el reino Protista? Claro, pues antes habían otras clasificaciones de los reinos, antes se conocían 5 reinos, esa es la clasificación más popular,
incluso la que siguen enseñando en algunas instituciones, donde incluían el reino Mónera y el reino Protista. Entonces aquí les hago una pequeña explicación, respondiéndole la inquietud a Nelson. El reino Mónera se dividió en dos reinos, bacteria y arqueobacteria, porque no tenía sentido que tuviéramos los tres dominios de la vida y separáramos las bacterias de las arqueobacterias, pero en los reinos los volviéramos a unir en un solo grupo que se llamaba Mónera. Entonces, cuando se empezaron a trabajar los dominios de la vida, este reino dejó de existir, no porque los organismos que estaban ahí ya no estén, sino porque tiene más sentido estudiarlos por separado. Entonces, el reino Monera se transformó en dos. Se transformó en el reino bacteria y en el reino arqueobacteria. ¿Y qué pasó con el reino protista? La transformación del reino protista fue la última, es más reciente. En los protistas incluían todos los organismos eucariotas con células de tipo cariota que no fueran ni plantas, ni animales, ni hongos. Pero ya sabemos que dentro de ese grupo hay unos muy particulares que son las algas, que son fotosintéticas. Entonces les armaron su propio reino que se llama cromista. Y a los demás siguen estando dentro de un reino que se llama protozoa. Entonces ese protista se dividió en dos, protozoa y cromista. Y así es como pasamos de la clasificación de 5 reinos a la clasificación actual de 7 reinos. Bueno, esto sería todo por hoy para el tema de sistemática. Espero que revisen las respuestas que me enviaron de sus talleres, que las confronten con lo que acabamos de socializar y estoy atenta a cualquier inquietud. Muchas gracias. Chao.